Creo que tiene familia en Estados Unidos también, pero que contiene aquí Ashbik, que casi la que le hago pura telenovela, ¿verdad? Y llegó la hora y no llegó el novio o no llegó la novia, ¿verdad? Ahí está, ahí se mira bonito. Entonces, mis estimados hermanos, ahora estamos viendo que hay boda. Hay boda. Hay boda, porque les boda que ¿verdad? Así que en este momento, pues bendito es el nombre del Señor, Cachlal. Pues pedí cada uno Cachlal esa cualpa. Bienvenido, hermano de Chicalcal. Hermano Fabián, conozca usted Chicalcal, ¿verdad? Hermano que sí conoce, hermano Fabián. Ahí está el hermano Fabián, está parado. Sí, Chicalcal es un lugar pasando a Zacualpa, cruzando por cementerio. Exactamente, así es. Así que Dios bendiga a cada uno. Aquí están los hermanos de Chicalcal, ¿verdad? Y hay otra familia más, pues, Cachlal, hermano Hilario. Bienvenido cada uno, hermanos. Así que en este momento, pues, yo quiero que hermanos, no solamente que se van a alegrar los que están en boda, sino todos estamos felices con el Señor, ¿verdad? Bienvenido cada uno. Entonces, vamos a leer la porción de la palabra del Señor, hermanos. Pongan todos de pie. Así que, mis estimados hermanos, la palabra de Dios en Salmo 134, versículo 1. Salmo 134, verso 1. Son 3 versículos que tiene. Vamos a leer el capítulo. Amén. ¿Estamos de fiesta, verdad, hermanos? Gloria es el nombre del Señor. Siempre que la lectura lleva la elección del Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que andan en la casa de Jehová, estáis por las noches. Alabad, alzad vuestras manos, el santuario, bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual que hizo los cielos y la tierra. Si nosotros bendecimos el nombre de Jehová, Él nos bendecirá a nosotros también. Estamos dando, hermanos, estamos felices con el Señor, también Dios está feliz con el pueblo. Si nosotros estamos agradecidos delante de Él, Él está agradecido con nosotros también. Pero si nosotros estamos amargados, Dios no quiere que estemos amargados. Dios quiere que estemos felices. Porque no solo que están felices que los que están en boda, también nosotros, acompañando a esta boda, estamos contentos con ellos también, hermanos. Y también nuestro Padre está contento con nosotros, hermanos, porque se está cumpliendo su mandato de Dios, hermanos. Así que en esta tarde vamos a orar por la lectura, hermanos. Gracias, papá, por una tarde más que tú permitiste el plan de los hermanos. Señor, te damos gracias por eso, Padre. Señor Jesucristo, amado eterno Dios, muchas gracias por eso, Dios, oh Dios del cielo. Acompañado, Dios mío, toda la familia, bendito sea el Señor. Señor, queremos estar bendecidos en tu nombre. Padre, te damos gracias. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, esperamos tu voluntad, esperamos tu presencia, que tú nos bendiga, Dios del cielo. Amado eterno Dios, muchas gracias una vez más, que llevó a cabo esta actividad, esta boda programada desde el cielo. Muchas gracias, Padre. Los hermanos, antes que tenía este tiempo, tenía un anuncio. Hermanos, el 27 de este mes está programado un culto de inauguración. Lugar, posada, sus partidos, hermanos, esperemos, hermanos, el apoyo y la invitación y se juntan Dios, ¿verdad? ¿Por qué?
De buscar figurar, que no, Dios está por qué. Por eso la invitación, hermanos, vecinos, vais a orar. Al 27 de este mes, cae el día domingo, a la 1 de la tarde, va a empezar el culto. Entonces, hermanos, así que creer, el apoyo que ver, sentir la iglesia local, para orar, por favor, haz la apoyo que ver. Y sobre tal vez vivir nacional, porque necesitamos, hermanos, tal vez cambia a ramar, hermano, para el costado. ¿Y hermano? Cambia, que me acomó, que anda el tiempo, supongo, ¿no? Porque al cubrir la calle, no falta en adentro, sino afuera. Y cuando ya han cogido para adentro, es que ya han estado obrando acá. Ya la oración, si han hecho para adentro, han obrar, ya el corte de cinta de la casa, entonces ya se van a obrar, pero la actividad se va a hacer en el camino. Ya está pedido el permiso y posiblemente que está policía de tránsito, porque tal vez profesional y soy porque ya domingo. Y ya carros, ya que pasamos, aquí está el camino y ya, ¿verdad? Pero con el permiso, yo creo que ya mandaste Chuaquilón, está todo el apoyo, hermanos. Vamos a apoyar en tu actividad, no tenga pena. Entonces, así que por aquí en general, país cuál es presente, representa para poner a la 1 de la tarde. Así que, hermano Fabián, ya le invité al patoto, cordialmente, todos están invitados. Totalmente invitados. El Candelario, que viene ya a Dalino, totalmente los vecinos de Piedra Lisa, a apoyar. Hermano, tal vez que viene por San Juan Marcos, pues vamos a hacer una buena cena. Ya viene al almuerzo, pero por el tiempo, hasta comer el día domingo. Tal vez algunos dicen que yo voy al mercado, tengo que ir a comprar la carne, ¿verdad? Y tal vez no voy a tener tiempo, ¿verdad? Entonces, pero dejemos, se quedó en la hora, es a la 1 de la tarde, para a las 4:30. El 27 de este mes. El 27. Tal vez ¿por qué domingo? El motivo de trabajo. El motivo de trabajo que esta familia. Porque si dejamos el día sábado, trabajan. Si dejamos el domingo, todo el domingo, es el único día que ellos pueden estar viendo esta actividad. Así que, hermanos, así que así que en este momento seguimos usándonos en esta boda. Así que tiempo con mi hermano en esta preciosa hora. Amén, mis amados hermanos. No nos quedemos callados, sino que hay que darle gloria a Dios. La palabra de Dios, Señor Jesucristo, subir, que pues nuestra tarea es alzar nuestra mano. Y que llegamos mi país con el contento, agradecido con Dios Todopoderoso. Hay que alzar nuestra mano. Porque la palabra de Dios, alzad vuestras manos al santuario. Esto se llama casa de oración, santuario, templo. Así se llama, mis amados hermanos. ¿Cuál es la boda? Aquí dije algunos hermanos que Pitna Xicalcal, Zacualpa, Sumo. ¿Cuál es? La hermana ya existe aquí en la iglesia solo porque llegaron de acuerdo al mandato de Dios y en este momento se van a unir al matrimonio. Entonces en este hermoso momento, en esta hermosa ya tarde y noche, la hermana para dirigirnos con las cadenas de coro para la honra y gloria de nuestro Señor. Muy bien, muy buenas noches para cada uno. Los que llegan a ver este video, pues el día de hoy por acá nos encontramos. Todavía en Piedras Lisas, ¿verdad? Pues estamos aún en la boda de Magdalena Chajal, Mateo Saquec. Pues por acá están los invitados, están disfrutando de la cena, del rico caldazo.
Bueno, ya es de noche, ¿verdad? A ver si se ve bien el video. Apúrate pues. Ya no. Acá agua. David. Zanahoria se llama. La tortilla que lo acabo. El caldo ya no va. Estoy tomando la mía. Cuidado, te vas a caer. Aja tua. Gala sila bang.
Arriba, para abajo. Ahí está Isabela, que ya disfrutó el caldazo. Ah, Marisa. Muy bien, los invitados ya terminando de cenar, ¿verdad? Pues por acá están todos, la familia, ¿verdad? La familia Chajal. Ya que hoy es un día muy especial para Mateo Magdalena, ¿verdad? Muy bien, amigos, saludos cordiales a todos los que llegaron hasta el final del video. Muchas bendiciones para cada uno. No olviden compartir este video con sus amigos para que otros podrán disfrutar de estos videos. Solo voy a llevar mi carne. Mari. Muy bien, amigos, muy buenas noches para cada uno. Así que Dios los bendiga, muchos abrazos y muchos besos para todos. Los quiero mucho, así que nos vemos hasta el próximo video.